Como siempre, estamos aquí con el ánimo, con la alegría, para continuar las reflexiones sobre la historia. Y esas reflexiones nos llevan a sacar lecciones. Ahora es viernes 23 de marzo. Mañana se cumplirán 38 años del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. La misa popular, la que siempre ha estado dominada, guiada, animada por las organizaciones populares, por los grupos de comunidades de base, por los sacerdotes que estamos junto a las parroquias llevando el mensaje de Monseñor, nos reunimos mañana, sábado 24, a las 7 de la mañana, en el lugar donde fue asesinado. Eso queda en el costado, o en la parte poniente de la colonia Toluca. Ahí está la avenida Toluca también, el Hospitalito. ¿Por qué a las 7 de la mañana? Porque después se hace una caminata que pica el sol, alumbra el sol y calienta. Nomás se termina la misa, eso es las 8 de la mañana, se inicia la caminata y sale de allí al Divino Salvador del Mundo, donde hay ahora una estatua, una efigie, una imagen de Monseñor. Luego se va al Parque Cuscatlán, donde están los nombres de miles de salvadoreños asesinados durante el conflicto, y la tercera estación allá en Catedral, donde está el cuerpo, el cadáver de Monseñor. Bueno, decíamos pues que con la alegría y el ánimo de siempre estamos aquí, y nos llena de fortaleza saber que el número de participantes y oyentes de este programa ha crecido. Algunos nos han dicho que no logran llamarnos por las razones que ustedes puedan entender, porque o no tienen teléfono, o los que llaman acaparan la llamada, no concentran lo que tienen que decir, pero dicen que siempre se mantienen atentos a esta hora. Además, estos que nos han dicho han invitado a otros a escuchar, así que hemos crecido. Muchas gracias los que hayan hecho ese trabajo de divulgación. El miércoles nos encontramos siempre, ahora es viernes, a las 8:15, preguntándonos qué hace el pueblo por el pueblo. Y hoy viernes, a las 9:15, hoy estamos más o menos en tiempo, nos encontramos con la inspiración de Alí I, un cantautor hijo del pueblo venezolano, y le llamamos a este programa Cantemos y Contemos la Historia. Y vamos hablando así sobre historia y sus consideraciones. Bueno, por algo estamos aquí. Cada semana encontramos motivos, razones para que recuperemos y nos apropiemos de la historia nacional, de la historia de nuestros pueblos y de la historia personal también. Debemos estar claros que los reveses populares suceden porque el pueblo mayoría no conoce el pasado. Esos son los golpes o los autogolpes que el pueblo se da a sí mismo por ignorancia del pasado. Y lo poco o mucho que conocemos lo hemos recibido por los medios tradicionales de transmisión, y sobre todo cuando fuimos a la escolaridad. Antes la mayoría no iba a la escuela, pero hoy va, y siempre con la enseñanza tradicional unilateral de una interpretación histórica que no coincide con los intereses reales del pueblo mayoría. El pueblo mayoría como tal no tenemos medios propios para conocer el pasado. La transmisión familiar oral se ha perdido. Los medios comunitarios también. Además, no participamos en las asambleas y no hay asambleas de información, sobre los sucesos comunitarios. Toda la transmisión y el conocimiento que tenemos de lo que sucede
a nivel nacional o comunitario, se ha ido concentrando en los medios mayoritarios de divulgación, que de paso están concentrados en la propiedad de unas pocas familias, que además de tener ese poder, se han enriquecido, han convertido la comunicación en lo que ellos mismos le llaman industria de la comunicación. Y esa mal llamada industria de la comunicación se ha convertido para ese grupito en un gran negocio, muy lucrativo, muy férreamente controlado también, y de ese modo llegan a tener un poder real y verdadero. Han logrado que existan leyes y normas para que los medios de difusión estén en pocas manos. Dominan como domina el juez un tribunal. Así dominan los dueños de los medios de difusión. La mente y la interpretación son juez y parte. Son jueces, dictan sentencias y ellos mismos son los interesados. Nada más que ellos tienen una especialidad, que son jueces con su propia ley, los dueños de los medios de difusión. Son jueces intocables, incambiables, porque la propiedad de esos medios desde hace muchas décadas, ya casi un siglo, pertenecen a las mismas familias y no permiten que haya una democratización de los medios de divulgación. Por eso se ha llegado al punto de ser una voz única, y solo ellos tienen la voz de opinión, y solo ellos creen que son dignos de ser escuchados. Porque ellos, y cuando digo ellos me refiero a este grupito, creen que en nombre de la propiedad privada de los instrumentos de divulgación se vuelven intocables y le dan espacio para ser escuchados a los que quieran. A sus enemigos son escuchados, pero para interpretarlos de manera negativa. Se han hecho tan fuertes que se han aliado o son de la clase social dominante rica de este país, y se han atrevido y lo han logrado de quitar y poner gobernantes a su medida. Intimidan a los gobernantes, les marcan el paso. Esas familias, esas nadie las elige. Ellos se apropiaron de esos instrumentos, como es la televisión, la radio y los medios escritos. El que tengamos una radio como La Maya, pues nos toca decir que una sola golondrina no hace verano. Habrán 3 o 4, lo que es arpas, que tienen que compartir la frecuencia en diversas fracciones a nivel nacional. Por eso, pues, los gobernantes en estas sociedades capitalistas no logran imponerse al criterio y a la voluntad y al pensamiento de los medios de difusión. Al contrario, son sometidos al juicio y opinión de esos propietarios y de sus aliados de la clase poderosa. Pues no sabríamos decir de quién es aliado de quién, si los dueños son aliados de la clase poderosa o la clase poderosa aliados de los dueños de los medios de difusión. Pero podríamos decir que son ratas del mismo piñal, para no andar haciendo tantas disquisiciones. Por eso, pues, en la sociedad salvadoreña, que tenemos un esquema sociopolítico económico con una ideología neoliberal, el único pensamiento que tiene espacio libre es el pensamiento de la derecha, es el del consumismo. La idea de que tener placer es tener felicidad. Y de esa manera nos acostumbramos a buscar lo fácil, lo acomodaticio, el confort y el conformismo, a tal grado que los mismos que por años tomaron parte
en la lucha y en la búsqueda de un país diferente, influidos por esta clase de medios, nos hemos ido ablandando, no solo en la conciencia, sino también en la actuación, en la forma de vivir. Hemos asimilado el pensamiento que nos transmiten los patronos. No podemos decir que ese acomodamiento es normal, no es natural, no. Si somos un poquito y hacemos el esfuerzo de hacer un alto en el camino, y si tenemos la capacidad de frenar y dirigir la mirada, ¿qué está sucediendo a nuestro alrededor? En el día de trabajo, en nuestra vida, en el grupo al que pertenezco, en la iglesia o en los colectivos, donde sea. Sin duda ninguna, que nuestro comportamiento, si yo reflexionara un poquito, podría descubrir que no estoy actuando por propia voluntad, sino influido por un pensamiento ajeno que me viene desde arriba, no desde Dios, sino de ese grupito que domina con el poder de publicación el pensamiento de muchos de nosotros. Y podríamos cambiar si es que tomamos conciencia, pero para eso se necesita decisión, determinación, autoexamen, autocrítica, pero quizá, probablemente, podríamos decirlo, el ambiente social y económico en que vivimos es lo que nos ha ido obligando, condicionando a olvidar los acontecimientos pasados. Lo hemos escuchado y en muchas reuniones que hemos tenido directamente hemos oído a personas que fueron luchadores y que estuvieron como víctimas del conflicto, pero que después del conflicto han sido y fueron beneficiarios y beneficiados y herederos de algún bien, de algún beneficio que se conquistó con la sangre de los que participaron en el conflicto armado. Y lo hemos oído que dicen que no es bueno recordar el pasado, que es mejor no hablar de eso. Y da la coincidencia que esas personas que hablan así son los que con mayor facilidad son víctimas o son comprados por un voto o le dan el apoyo al que les da prebendas. Eso se llama paternalismo, oportunismo y dependencia. Esas mismas personas que dicen que no hay que hablar del pasado, que hay que olvidarlo, y parece maravilloso, aunque hayan tenido sufrimiento en la guerra y aunque hayan perdido sus seres queridos, están a gusto tal como hoy, pues logran sobrevivir. Pues esas personas que dicen que no hay que hablar del pasado, sin querer o queriendo, se vuelven los lobos, se vuelven los devoradores, se vuelven los que destruyen o permiten que se destruyan los pocos logros sociales que se han tenido. La falta de conciencia, pero eso no es normal, eso es todo inducido. No podemos culparlos directamente de que ellos tienen la máxima responsabilidad. Tenemos que decir que son víctimas conscientes, víctimas agradables, o ellos creen que es agradable la manera con que viven. Conste, en este programa, aprendiendo de la historia y la participación con el pueblo luchador y en lucha, somos promotores y defensores de la crítica y de la autocrítica. Señalamos las cosas, pero quisiéramos que cada uno las asuma. Quisiéramos que el argumento y el raciocinio que aquí transmitimos lo asuman ustedes, lo mastiquen y lo digieran como cosa propia, pero sintiéndose así autopromotores de ustedes mismos. Por eso debemos de tener mucho cuidado.
cuando emitamos críticas, cuando tomemos participación y nos den la palabra, debemos de ser muy conscientes que hay que hablar con respeto. Y muchos hay que decirles que se ganen el derecho de criticar, por lo menos de lo menos de los menos. Hablar con honestidad, hablar porque han ofrecido un sacrificio, hablar porque estudian y tienen conocimiento y que toman algún compromiso. Pero ¿cuántos los oímos hablar? Y si, como dice el refrán, quien no te conozca que te compre, porque son divinos, sabrosos para hablar. Pero cuando uno se da cuenta o les conoce la vida individual, sabemos que detrás de esa palabra meliflua y a veces muy fluida y aparentemente erudita, hay una gran corrupción y una gran hipocresía. Por eso, hoy, 23 de marzo, mañana celebramos el gran aniversario 38 de un hijo del pueblo, del salvadoreño más conocido en el mundo. Hoy, viernes 23, no podemos negar que el momento histórico que hoy vivimos en este país llamado El Salvador es un momento especial en el que todos, conscientes o inconscientes, del sector popular o el sector de derecha, con cargo como funcionarios o sin cargos como simples ciudadanos, todos hemos sido afectados por el resultado de las elecciones del día 4. Y por supuesto, en el mundo, muchos solidarios que han amado a este pueblo, que lo han conocido, por las razones que sea, se admiran de que después de ser un pueblo que en el país más pequeño territorialmente en Latinoamérica y el mayor densamente poblado de este continente, que llegamos a obtener los acuerdos de paz después de 100,000 muertos, haya habido un resultado tan desastroso como el que tenemos. Eso es innegable. También están admirados a nivel internacional. ¿Qué ha pasado en El Salvador? Cae de peso la sentencia que dice que el que recibe más se le debe de exigir más. Y eso que lo entienda cada uno, porque aquí hablamos a las conciencias, tratamos de motivarlos. Y lo más importante hoy es que no haya necesidad de que lleguemos al instante, al extremo, de que las exigencias sean descubiertas y al exigir sean también descubiertos los defectos y las responsabilidades, que cada uno sea voluntarioso en hacerse la crítica y la autocrítica y arreglar las cosas así, con la naturalidad de los que aman al pueblo y de lo que nace de la honestidad y del sacrificio. Que no nos opongamos a la solución, que lo que sucedió en este 4 de marzo es el resultado de la voz del pueblo. Y allí es incambiable. Pero tenemos que analizar qué clase de voz de pueblo. Que pueblo es pueblo y voz es voz. Ahí es innegable. Fíjense que el 62% de la población no fue a votar. Sencillo. Pero sí descubrimos y debemos de saber que ese 62% han sido víctimas, siempre lo han sido y lo van a seguir siendo, que son víctimas de la domesticación del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque en este sistema capitalista en el que estamos, está hecho, y esa es su naturaleza, para producir ciudadanos indiferentes, ciudadanos egoístas, que sobreviven ante el consumismo, creyendo que son otros los que deben solucionar los problemas nacionales. Ese es el producto, eso es lo que produce el capitalismo, eso es lo que produce la sociedad de consumo, eso es lo que produce esta sociedad.
y que ellos, dicen, ese 62%, no tienen por qué preocuparse, que ellos lo único que deben de hacer es trabajar, ganar un salario, vivir normalmente a la medida de su estómago o de su barriga o de esas necesidades inmediatas muy personales. Este sistema político, social y económico en que vivimos es especialista en producir el aislamiento de persona a persona, el individualismo, la indiferencia o el gregacionismo. Lo gregario se habla de la grey, de los rebaños. Bueno, cuando hablamos de rebaños ya sabemos de qué hablamos, de ese grupo de animales que son guiados y que van donde va la mayoría. Ese es el fruto más exitoso de esta sociedad capitalista dominada por las clases sociales oligárquicas que han acumulado el poder y el dinero, que han utilizado, porque así lo impusieron desde que se hizo la independencia después de la colonización, lograron poner a sus gobiernos y desde entonces solo han habido gobiernos de los criollos. Aquí hasta ahora tenemos 2 gobiernos últimos de un nuevo modelo, pero que no ha logrado superar esa tradicionalidad de casi 200 años. Por eso hemos dicho son gobiernos de transición. Los que no tenemos claro eso, posiblemente nos ponemos a dudar y ese es el fruto de lo que hoy se produjo. Pues bien, estos gobiernos de clases oligárquicas que se entronizaron después de la colonia han utilizado y construido sus propios gobiernos para conformar un Estado capitalista con estructuras capitalistas derechistas. Eso es lo que tenemos en El Salvador. Y si alguien lo quiere negar, pues que lo niegue, pero que lo que está a la vista no necesita anteojos, como se dice, y hasta los ciegos lo miran y lo entienden y lo tocan. Esta mayoría que no participó le concedió, como pudiera parecer normal, que sea una minoría la que domine la Asamblea Legislativa y domine un buen número de alcaldías. Entendamos que la derecha de Arena no tuvo más que el 18%, y estamos hablando del 18% de ese 40 y tantos porcentaje que llegó a votar. Que la derecha sacó más votos, sí, pero los votos de la derecha están repartidos entre la derecha, pero no aumentaron los votos. Es importante. El 62% se mantuvo, porque ese es el fruto más preciado de la sociedad capitalista, la indiferencia, el individualismo, el que no le importan los problemas nacionales, creyendo que con tener trabajo, con tener empleo y un salario, con eso basta, y que los demás arreglen los problemas del país. Pues bien, el 18% del 40%, imagínense. Los votos de los que no llegaron y que supuestamente tienen un pensamiento popular, anularon su voto. Quizá hablaron o expresaron resentimiento, porque también la ignorancia, cuando no se le da como a un niño, que lo que quiere es tal cosa, el niño piensa que el papá no lo quiere porque no le da el juguetillo o no le da el bocadito que pide o el vestido que está pidiendo. Pues bien, también estamos hablando del pueblo como pueblo, que es la lección que tenemos que aprender, desde los indiferentes hasta los oportunistas y los resentidos, o los que de alguna manera, tratando de señalar las equivocaciones cometidas, no solo en el gobierno, sino también en todo el sistema. Conclusión, aquí no está enjuiciada solo la derecha, solo la izquierda, está enjuiciada la derecha, pero sobre todo está enjuiciado el sistema. Empezando por esa gran mayoría del 62% que no fue a votar. Eso ya es un juicio. Decir
que es la llamada democracia de la indiferencia, pero que eso es muy beneficioso para los que siempre han sabido manejar, porque así lo crearon, el sistema jurídico, económico y social. Bueno, también ese juicio llega a todas partes, pero hayan elecciones buenas, llegue el mayor número o el menor número a un bando o a otro, los problemas nacionales son superiores siempre a los resultados de las votaciones. Los problemas nacionales, sean cual sean. Por eso, los problemas nacionales son los que sistemáticamente han sido sepultados, ocultados, desfigurados, usando toda la capacidad de los medios de difusión, propiedad de unos grupos minoritarios que les interesa mantener al pueblo mayoría en la ignorancia o en la indiferencia. Los problemas nacionales auténticos no se solucionan solo con votaciones, sino con un pueblo que busca las soluciones desde su capacidad y su posibilidad. Pero si tenemos un individualismo creado, una indiferencia que se mantiene porque se sostiene y la sostienen, en todo esto ha ido aumentando el resentimiento de aquellos que sin tomar compromiso, ni lucha ni defensa, siempre exigen del gobierno que llega beneficios sociales. Y si no se les dan, se vuelven más indiferentes, más resentidos y más palabriosos, más verborreicos, más discursiadores. Hablan hasta por los codos, pero no mueven ni siquiera un dedo para que las cosas cambien, esperando que otros les solucionen el problema. Ese es un efecto de la sociedad consumista capitalista, que va creando dependencias porque se vale mucho del paternalismo social y económico para mantener al pueblo sometido. Allá en Roma se decía pan y circo. Aquí, pues algo parecido. Los problemas nacionales que nacen de la concentración de la riqueza en pocas manos, solo los puede enfrentar un pueblo consciente, organizado y unido, que logre poner en la conducción y en la defensa del pueblo a personas con representatividad, personas con conocimiento y discrecionalidad conocida sobre lo que es la política que favorezca al pueblo, y que también debe de tener decisión política. Pero un pueblo desmovilizado, un pueblo sin poder organizado, un pueblo mayoría que solo está esperando la solución desde arriba, es un pueblo, como dijo Monseñor, una masa sin forma que cualquiera lo puede manipular. Por eso es que Monseñor no es un simple santo, es un profeta también, es un maestro de los pueblos también. Por eso, si estamos desmovilizados, ¿qué poder popular tenemos? Eso es lo que ha fallado en la raíz de los resultados. La desmovilización, la anulación, el desaparecimiento del poder popular. Y aquí hemos tenido ejemplos de poder popular. El Bloque Popular Revolucionario, la Coordinadora Revolucionaria de Masas, un ejército popular en combate. Tantas cosas bonitas, pero como no conocemos la historia y hemos dejado sepultar por las dependencias, las necesidades creadas, el consumismo, el acomodacionismo, no hemos logrado descubrir que hay problemas nacionales que podríamos muy bien identificarlos si conociéramos el pasado. No vamos a conocer el pasado solo por el pasado, sino para poder identificar el presente. Conociendo ese pasado, podríamos ser conscientes de lo que hoy sucede
como consecuencia de lo que entonces sucedió. Pues al tomar conciencia descubrimos que hay una estructura sociopolítica y económica creada por una ideología. Vamos a entrar en ese punto de las ideologías. Esa ideología que se basa y actúa dominados por el ansia de poder y del dinero. Hay una ideología de ansia de poder y del dinero. Pero ¿cuántos creemos que la ideología, el modo de pensar, es indiferente? No importa. No nos damos cuenta que la ideología y el modo de pensar es la rectora de las actuaciones de una sociedad. Las leyes nacen y se conforman desde una ideología. Las relaciones de los pueblos y de la misma sociedad y la estructura de una sociedad depende de una ideología. Se conforman a la medida y a la manera de pensar según la ideología de quien domina, de quien tiene el poder. La cultura, las costumbres, tienen raíz en la ideología, en el modo de pensar. La forma de administrar la riqueza, la forma de producir y la manera de acumular el beneficio depende también del modo de pensar que se llama ideología. La ideología, pues, del pueblo es muy importante. Pero si a ese pueblo se le impone la ideología del poder y del dinero, y el poder y el dinero concentrado en unas manos, en este país, como en el continente de América Latina, eso ha llevado a que permitan los pueblos que la alianza de los que tienen el poder y el dinero y las estructuras religiosas mantengan el pensamiento del pueblo sometido y conformes a esa manera de pensar y de ser. Y allá ha nacido el conformismo, y las religiones han sido culpables bastante de eso. Por eso cuando surge hoy un Papa Francisco allá en Roma que tiene una ideología teológica diferente, o cuando surgió en El Salvador un obispo como Monseñor Romero, deciden asesinarlo. Por eso, pues, los gobiernos que han estado en manos de los descendientes que nos invadieron y que se llaman criollos y que desde la independencia han tenido el poder, han tenido el dinero y han impuesto su ideología dominante, nos han ocupado desde sus gobiernos por medio del Ministerio de Educación a que en las escuelas, colegios y universidades se imponga, se imparta una sola manera de ver. Y aquí se ha condenado a aquel que piensa diferente, le han dicho que es comunista. Y antes lo fusilaban, lo metían a la cárcel o lo expulsaban del país. ¿Por qué? Porque no era capitalista, no pensaba como derecha. El que ha pensado aquí de otra manera, dicen ese es comunista, y lo mataban. Para que veamos lo rudo y bruto del mundo en que hemos vivido. Aquí se ha mantenido una sola visión y una sola interpretación de los acontecimientos nacionales, de modo que todos los que pensamos que la política es así, facilitamos que continúe la dominación. Que la política solo es patrimonio de unos pocos, porque el pueblo mayoría, que somos nosotros, no tiene capacidad de administrar y que solo nos toca votar y votar por aquellos que ya nos proponen, ni siquiera nos han tomado en cuenta para decidir por quién votar, sino que nos dicen a quién hay que irle a dar el voto. Todo ha sido a espaldas del pueblo. Y eso es una costumbre de esta sociedad capitalista, que lo tome lo que estamos diciendo a quien le corresponde. Que el gran pueblo mayoría parece que se le prohíbe hablar de economía. Aun cuando pide un aumento de salario se le condena. Cuando usa la presión de una huelga o de una manifestación no se le oye. Menos hablar de que se repartan las ganancias del trabajo. Eso es condenado, eso es un abuso. Hay otros valores del erario nacional que el pueblo mayoría
no los podemos hablar porque no tenemos dónde exponerlos, no hay instrumentos para que se les oiga. Se nos dice que hay que ser buenos ciudadanos, trabajadores, honrados, conformes con el salario, y ese salario no lo determina mi esfuerzo, sino las leyes que rijan el país, que son leyes del país, hechas por unos pocos. Como cuando dicen, es que eso no conviene a la economía nacional. No es nacional, es economía de unos pocos. No decir de poquísimas familias, que son los únicos capaces, dicen, de gobernar, de administrar la riqueza de este país. Por eso, todos debemos de preocuparnos de conocer ese pasado y ver qué se puede hacer por ese pasado. No para vivir en el pasado, sino para que al conocer ese pasado tengamos una interpretación auténtica y apegada a los intereses de nosotros que pertenecemos al pueblo mayoría, apegados a la realidad. Y por eso debemos de tener una lucidez con capacidad de distinguir entre los problemas del partido, los problemas del gobierno, los problemas de la nación, los problemas que se traen como país. Entonces no hay que confundirlos. Hoy tenemos un problema que nos está llamando la atención, que es del problema y de gobernabilidad, que va a tener graves consecuencias, pero hay otros problemas como el agua, la minería, la distribución de las riquezas, la administración de la justicia, la inseguridad. Ahí nos tenemos que concentrar. Eso es importante, porque el poder siempre lo va a tener el pueblo, y eso que no se nos olvide. El Estado como tal está estructurado en este país como un Estado de derecha, con una estructura ideológica y jurídica de derecha, todo como un embudo, para las familias dominantes lo ancho y para el pueblo trabajador lo agudo. Bueno, el tiempo ya se nos está agotando o se nos agotó. ¿Qué podríamos decir? Bueno, que cada uno tomemos una decisión en esta sociedad capitalista donde los indecisos, los que no tienen ideología, facilitan a esas minorías que tomen el poder. Bueno, el tiempo es así. Quisiéramos haber hablado más de Monseñor Romero, pero nos iluminó el camino, pero sobre todo de la Semana Santa. Gracias por los que aceptaron la invitación. La instrucción se los van a dar mañana lunes en el 2226-5576. Allá, tomen ese teléfono, 2226-5576. Ahí les van a decir el día, el lunes, a qué horas y en el lugar de concentración, dependiendo de dónde vengan. Bueno, invitarnos a que nada se haga a espaldas del pueblo, nada sin participación popular, que todo sea en beneficio de los intereses del pueblo. Y por supuesto, bien dicen, que cuando el río suena, piedra lleva. Que tengamos conciencia de que es necesario escuchar. Hay que luchar contra los parásitos. La medicina hay que tomarla a tiempo. Y por supuesto, para que haya un equilibrio en el cuerpo y en la vida. Y todos a ser vigilantes, a hablar, a usar instrumentos para ser escuchados, que la crítica y la autocrítica sea honesta, sincera, oportuna y humilde. Lo dijo Monseñor, sacaremos a este país adelante. Se pierden las batallas, pero no se pierde la guerra. Y un pueblo consciente, organizado, unido, ganará la guerra. El pueblo no ha muerto. Las esperanzas de tantos asesinados existen y tenemos la razón y tenemos la posibilidad de construir una ideología con pensamiento popular, donde lo que interesa también son las generaciones futuras. ¿Cómo podemos confiar con los que negocian con el agua? ¿Cómo podemos confiar con los que se han robado tanto dinero? ¿Cómo podemos confiar los que ahora están presentándose como salvadores del país cuando ellos ofrecen medicina y son peores que la enfermedad? Por eso, pues, donde hay voluntad hay un camino, y el pueblo tiene voluntad. Que la Semana Santa sea el recuerdo de la libertad de los pueblos, no el sometimiento,
no es la conmemoración de los pecados individuales, sino la lucha que Cristo tuvo contra los pecados sociales, contra el invasor, contra la religión y el templo domesticador. La Semana Santa, que sea libre. Y por supuesto mañana nos vemos a las 7 de la mañana con los que quieran estar y puedan, y después a caminar hasta la tumba del profeta. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Y muchas gracias. Y muchas gracias. Y muchas gracias. Y muchas gracias.